¿De qué año comenzó? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó usted como editor? O sea, detalle va a ser un poco complicado porque yo trabajo acá 17 años, pero Expreso cumple 50. O sea, este año cumple 50. Entonces, Por eso tenemos la hemeroteca. Claro. Ahora en la hemeroteca están, ¿no? Bueno, Expreso es un diario que nace con unos ideales de alguna forma de libertad, ¿no? Desde su primera editorial, que le escriben los intelectuales, porque había intelectuales que eran los que formaban parte de la plana periodística de Expreso. La primera edición, que sale a la venta al público, sale el 24 de octubre de 1961, ¿no? Justamente este año cumplimos 50 años, o sea, bodas de oro. Somos el segundo diario más antiguo privado del Perú, ¿no? De que salió de manera continua. Y sin duda alguna tenemos un lugar de preferencia del público. A su vez somos un diario tradicional y somos un referente importante a nivel regional, ¿no? O sea, de hecho que ustedes ya van a entender que esa idea global de que alguna vez le han dicho en algunos cursos, ¿no?, de comunicación, en la práctica es un tema tan usual y tan común que fácil hoy estamos acá en Lima y mañana estamos en Washington, pasado estamos en Río de Janeiro y probablemente Europa, y estamos a la vez también en todos lados. El tema de la información, de hecho, que nos ha compenetrado tanto y es todo tan inmediato que de alguna forma está bien, ¿no? O sea, Expreso en sus 50 años, en los 50 años de la historia, de los últimos 50 años del Perú, o sea, Expreso ha sido un referente importante. O sea, no hay hecho, no hay acontecimiento destacable que haya pasado en nuestro país que Expreso no haya estado presente en los últimos 50 años. Somos un diario de opinión. Nuestra principal el abordaje de los temas radica actualmente tenemos una prioridad, un matiz político y económico principalmente. Eso no quiere decir que no abordemos otros temas, el tema policial, el tema espectáculos, el tema cultural, el tema local, ¿no?, el tema rural, el tema social. De hecho, igualmente nos importa. O sea, pero consideramos que tenemos un bastión importante y que muchos de nuestros lectores nos siguen porque tenemos una posición política diferente al resto. Y no es que nos creamos más ni menos, o sea, incluso hasta el valor comercial es distinto. O sea, no somos competencia con muchos. Nuestro precio es diferente, nuestro precio es $1.50, diferente de la mayoría que cuesta $1 menos, ¿no?, excepto el comercio que cuesta un poco más. Pero tenemos un sector definido, un sector que es nuestro público que consume ejemplar, nuestros ejemplares. Apostamos a un público, nos estamos abriendo a más mercados, ¿no? Justo estamos retomando desde hace unos meses la conquista nuevamente en el interior del país con una edición especial, una edición regional. Y bueno, las cosas han ido bastante bien, ¿no? No siempre las cosas ocurren como a veces las pensamos o como a veces queremos que sucedan, ¿no? Tenemos, por ejemplo, posiciones marcadas. Por ejemplo, fuimos en línea de oposición con la candidata que actualmente es alcaldesa de Lima, ¿no? Y bueno, o sea, si hace algo bueno lo vamos a aplaudir, ¿no? Igual tenemos una línea de oposición con el actual presidente electo. Igual, si hace algo bueno lo vamos a aplaudir. Pero de hecho que vamos a estar vigilantes con algunos temas importantes que consideramos que deben ser vitales para el ejercicio de la democracia y además el ejercicio, digamos, de la libertad de expresión propiamente, ¿no? Ya anteayer, digamos, nos hemos visto con preocupación que el presidente electo se reúne con el presidente Correa de Ecuador y que de alguna forma admire el trabajo que han venido haciendo ellos allá, ¿no? O sea, sabemos con colegas de Ecuador que la situación es un poco complicada y esperemos que no pase lo mismo en el Perú, ¿no? Actualmente, ¿cuántos tirajes imprime? La demanda, nosotros tenemos una demanda moderada que ha ido variando en el tiempo, ¿no? O sea, actualmente en el Perú la lectoría es bastante baja respecto a lo que teníamos antes. También la diversidad de diarios es más, creo que son 14, 15, hasta 21 han llegado a una época, ¿no? O sea, hay diarios coyunturales que aparecen. Diario de 50 céntimos que está bien, o sea, que es un producto, porque obviamente la situación económica de los que consumen no es la más cómoda, ¿no?, de la mayoría.
y nosotros tenemos una cobertura total del mercado. O sea, tenemos expreso para un sector AB, ¿no? Vamos a hacer también, y tenemos un producto que es el hermano menor extra que va a los demás sectores, ¿no? Que es un diario popular que cuesta 50 céntimos, que trata más los temas referidos a lo que es espectáculos, el tema policial, ¿no? Extra, ¿no? Es un diario que igual a veces decana la prensa popular, ¿no? O sea, tiene 4 años menos que nosotros, ¿no? Pero igual es parte de la misma familia, ¿no? O sea, de la misma empresa. Entonces nosotros tenemos así de alguna forma cubierto el mercado. ¿Y el precio ha sido siempre así? Un sol. En verdad el precio es un sol, pero el suplemento cuesta 50 céntimos. No. El precio es un sol 50. Ya. ¿Y ha variado el precio? No. Lo que pasa es que ha variado, sin duda alguna, no sé cuánto va a salir el valor del sol en el año 61, o sea, no tengo mayor referencia, pero no tengo tampoco exactamente cuánto costaba, pero sí ha variado, de hecho, ¿no? O sea, hablemos en la época del 80, que hubo una devaluación económica increíble, o sea, ¿Y por qué ahora cuesta un sol 50 y la competencia cuesta 50 céntimos un sol? ¿Por qué un sol 50? Es que son nichos de mercado totalmente distintos, o sea, son cosas quien compra su Trome, y respetando a la gente de Trome, que su diario es exitoso, que vende muy bien, y que hay un trabajo también detrás, ¿no? Un trabajo profesional de mucha gente que ha pasado por acá incluso, ¿no? Van a comprar siempre, etc. O sea, nosotros no competimos con ellos. Pues aprecian su trabajo, valoran su trabajo. Ese valor del trabajo, o sea, el lector reconoce un poco, claro, o sea, hay un tema comercial. Nosotros probablemente la venta vendemos, o sea, llegamos a sectores, pero probablemente nosotros tengamos un respaldo mayor y eso se va a reflejar en los clientes, en los auspiciadores. O sea, nosotros tenemos un auspiciaje, o mejor dicho, una venta publicitaria bastante erogada que nos permite de alguna forma saber que el lector tiene confianza en nosotros, las empresas tienen confianza en nosotros. Entonces, no estamos viendo la posibilidad obviamente de abrirnos a otros mercados, pero en realidad estamos tratando un poco de optimizar y mejorar el producto, o sea, y eso siempre hacemos. Expreso, al igual que los otros diarios, porque vemos que en el mundo en realidad los diarios ya no se venden propiamente por lo que venden, por el propio diario, por el contenido del diario, sino por valores agregados, ¿no? Y eso pasa en todos lados, o sea, regalamos suplementos, regalamos fascículos coleccionables, de todo tipo, ¿no? O sea, hay una variante increíble de productos que se van regalando uno tras otro, ¿no? Se va a suceder. Y eso pasa en todo, o sea, todo el comercio regala, la República regala, todo lo regala, todas las empresas, todas las corporaciones ven es necesario ofrecer estos productos. O sea, mucha gente no compra por el propio diario, o sea, la gente compra, oye, hoy día sale el suplemento escolar, y ese suplemento escolar que sale todos los domingos es vital porque para mi hijo le van a pedir y en fin, entonces compren el domingo, compren por el escolar, ¿no? Eso de alguna forma refuerza también nuestro valor de venta, ¿no? O sea, hay un sistema de monitoreo de cómo van las cosas y así siempre. Ah, ya. Bueno, gracias. ¿No? Ok. Por el tiempo, muy bien. La verdad que nunca pensé que iba a ser tan rápido. No, ahora, el tema es el tema de la historia propiamente. Sí, este diario empieza con lo que pasa es que en la época del 61, o sea, en 1961, o sea, en la época previa, o sea, fin del 50, el Perú pasaba por una, o sea, dicen las crónicas, ¿no? Que el Perú atravesaba por una situación en la que había una demanda, mejor dicho, por productos o por periódicos o por diarios, ¿no? Algunos diarios algunos eran diarios por sectores, algunos, por ejemplo, los diarios de los trabajadores, o sea, todos los trabajadores, por ejemplo, del sector industrial tenía su periódico, ¿no? Con información especializada referida a ellos, ¿no? Había el diario de los obreros de otro sector, entonces había de los industriales, ¿no? Entonces, en ese entonces, uno de los gestores, y en realidad el gestor primordial, fue uno de los Manuel Mujica Gallo, que es Manuel Mujica, ¿no? Un hombre dedicado, un intelectual dedicado al arte, ¿no? Que vio como por conveniente, o sea, dijo, ¿por qué no tener un periódico distinto, diferente, que sea plural y que capte un poco la atención de gran sector de ciudadanos que en este caso quisieran tener un producto diferente, nuevo, ¿no? Que defienda, digamos, algunos ideales, ¿no? Los ideales de libertad, ideales de democracia, ¿no?
apuesta, digamos, porque este país sea distinto, ¿no? Que crezca. Hoy ustedes, por ejemplo, ven el 2011, ¿no? Y supongo que ustedes tienen fácil menos de 20 años, ¿no? Sí. Entonces, si ustedes preguntan a sus papás qué pasaba hace 2 décadas, Perú era totalmente distinto, ¿no? ¿Y qué pasaba hace 50 años? Era totalmente distinto, no había ni muchas carreteras, no había centros comerciales, ¿no? Ahora ustedes van a ver algún lugar u otro, y tienen todas las comunidades, tienen todos. Esta Lima lo horrible, de Salazar Bondi, que está muy contaminada y todo, tiene una serie de atractivos. Y cuando ustedes no estén acá y estén en otro lado, la van a extrañar. Ha sido todo un proceso, ¿no? Que ha ido. Entonces, Lima era distinta, el Perú era distinto, y bueno, sale expreso, ¿no? En el año 50, con un grupo de intelectuales, ¿no? O sea, entendamos que también hace tiempo el periodismo no era una profesión, o sea, no era académico, digamos. Ahora estudiamos para ser periodistas, ¿no? Con una preparación adecuada, no, porque finalmente depende de cada profesional qué tipo de formación adicional a la estrictamente técnica que imparte en la universidad. Entonces, pero antes era gente que ni siquiera había estudiado nada, pero leía muy bien y escribía muy bien, ¿no? Y hay gente muy bien hasta ahora destacable que ha hecho eso. Había gente de repente dedicada al derecho, pero que también se dedicaba al periodismo, gente dedicada al arte, pero que también se dedicaba al periodismo, lingüistas, literatos, ¿no? Ingenieros, ¿no? De todas las profesiones que han finalmente dedicados al periodismo. Y las reacciones anteriormente eran así. O sea, las reacciones estaban llenas de intelectuales, de gente, de poetas, ¿no? Acá en Expreso hemos tenido, y por Expreso, la cantera que ha pasado por Expreso ha sido muy numerosa, ¿no? José Antonio Encinas fue su primer director, pero eso no quiere decir que además de él han pasado Ramón Rivero, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, el más destacable y más laureado que tenemos ahora, Mario Vargas Llosa, también empezó acá, ¿no? Comenzó a escribir sobre deportes acá en un tiempo. Claro, ¿no? O sea, ha habido una buena, o sea, él se enteró y comenzó un poco con su historia, ¿no? Si queremos ir hacia otro sector y otro tipo de escritor, Bailey, ¿no? Bailey inicia su historia de periodismo acá en el Expreso, ¿no? Y de acá se fue a otros lados. También fue, recuerdo una vez le dedicó uno de sus programas a su maestro en el periodismo, que él decía que es no recuerdo el nombre, que era uno de los redactores principales de la sección de deportes, Pichirro Salinas, ¿no? Y me acuerdo que le dedicaba en vivo, y justo Pichirro Salinas yo no tuve la oportunidad de verlo, ya falleció Pichirro, y él estaba viendo el programa, ¿no? Y como le caían las lágrimas porque Bailey le dedicaba el programa, ¿no? O sea, a ti, Pichirro, mi maestro, ¿no? Igual, por ejemplo, Vargas Llosa le dedica El pez en el agua, habla un fragmento a su maestro Carlos Neiva Renuevo, ¿no? Que era un periodista policial que le enseñó un poco el secreto del periodismo a Vargas Llosa cuando hizo periodismo, ¿no? O sea, le enseñó a ver, él tenía 15 años, o sea, le enseñó a ver un mundo distinto a través de las letras. Entonces, probablemente fue su editor literario inicial, lo menciona algo así en su memoria, Vargas Llosa, ¿no? Entonces, bueno, en este libro autobiográfico que fue Empecé en el agua, no somos memoria. Entonces, Carlos Ney, por ejemplo, que es una persona que ahorita fácil está bordeando los 80 años, se emociona mucho y reconoce mucho, ¿no? Ahora que ganó el Nobel, pues nosotros tuvimos la oportunidad de llamarlo nuevamente a Carlitos Ney, que es una persona bastante mayor. Y hicimos una entrevista y comentábamos y recordamos y vimos pues, cómo había sido, ¿no? Vargas Llosa lo ha llamado, ¿no? O sea, Mario Vargas Llosa lo ha llamado diciendo, oye, Carlos, lo ha visitado cuando estaba acá, ahora cuando volvió, ¿no? Y así hay muchas historias que se han ido sucediendo una tras otra con personas que han pasado por acá, ¿no? De todo, o sea, mencionemos algo, está Gilio Ramírez por acá, o por mencionar un nombre de repente un periodista que sea por acá. Las redacciones de Comercio, de La República, de Pense, Grupo Pense, el Peruano, ¿no? Y entre otros diarios, o sea, sus carteras, o sea, mejor dicho, sus redacciones están actualmente formadas por gente que se formó acá. O sea, que se han ido uno por oportunidad económica, por mejoras, o por simplemente han encontrado un progresito. Pero muchos han encontrado. Son miles de profesionales que no son. Y bueno, o sea, nosotros vamos a celebrar, se supone, ahora el medio siglo de vida, y estamos de una forma contentos de eso, ¿no? O sea, retomándonos, ha pasado mucho también en el tiempo, o sea, en esos 50 años, Expreso ha tenido épocas de gloria, ha tenido épocas difíciles, ¿no? A los 2 años de formación adquiere esta empresa Manuel Ulloa Elías,
No sé, ustedes no recordarán y bueno, probablemente no ignoren quién era este personaje. Era un político muy acertado en su momento y fue un populista, ¿no? O sea, fue mano derecha de Fernando Belón de Terme, ¿no? Que fue presidente de Perú, fue el presidente de Perú hasta el año 85. Con él, a él le quitaron la democracia, o sea, a él le dieron a Fernando Belón el gobierno militar le quitó el poder. O sea, acá hubo en la época del 70 hubo un gobierno militar que asumió el poder, y a los dueños de los diarios, a los propietarios y a los directivos, o sea, los expulsaron. O sea, es como decir que ahora estamos trabajando tranquilos, el gobierno militar viene, ¿sabe qué? Este es un medio de comunicación que le pertenece a los peruanos, por más que sea privado, y se van. O sea, los deportaron. 10 años estuvieron en el exilio, ¿no? Después de 10 años volvieron con el retorno de la democracia, y Belaúnde nuevamente asume el poder, gana nuevamente las elecciones y se las entrega a sus antiguos propietarios, ¿no? O sea, fue un momento en realidad emocionante. O sea, ha sido un bache, digamos, que es parte de la historia también de este diario, ¿no? Es parte de la historia del Perú. Todos los diarios pasaron por eso. O sea, acá vinieron profesionales contratados por el ejército, por el Estado, por la inteligencia. Ellos hacían, o sea, a los que trabajaban acá lo votaron, obviamente, ¿no? Regresaron después de 10 años, regresó la democracia, regresó la libertad, regresó la competencia sana entre todos los países, ¿no? Después ha tenido épocas difíciles. Manuel Olivares ha estado todo ese tiempo, ¿no? O sea, él fue ministro varias veces, y esta empresa se gestó, ¿no? Básicamente bajo la mano y la tutela de él, hasta el año 92 que él muere, ¿no? En el año 92 él muere, y obviamente quien hereda la empresa es su hijo, ¿no? Un homónimo, Manuel Olivares Ampeoro, que también el año pasado, o este año creo, falleció, ¿no? En Estados Unidos. Pero al hijo ya no le interesa, no tiene los mismos ideales de papá, o sea, no le interesa un poco el negocio de las comunicaciones, así que le delega en este caso a la administración y la conducción a otras personas, ¿no? Algunos de ellos eran digamos, las cabezas de siempre, otros que se iban sumando. Entonces es ahí cuando lamentablemente justo coincidía con el gobierno del presidente Fujimori, y uno de los directivos, digamos, transa con él y de alguna forma vende la línea integral, ¿no? Es una época negra y no tenemos por qué no tenemos por qué eximirla, simplemente, o sea, son parte de las cosas que de repente Expreso pasó, ¿no? O sea, Expreso tuvo una crisis, digamos, ideológica en esa época, ¿no? O sea, la persona que lo dirigía, que era ajena, digamos, a ser el mandamás, por decirlo acá, sí, se coludió, digamos, con el gobierno de turno, y finalmente trajo consecuencias terribles de manera comercial y de manera que, bueno, los lectores de alguna forma también se vieron traicionados, tal vez, ¿no? Pero eso duró poco tiempo, felizmente, ¿no? Ya con la crisis se agudizó, y en el año 2002 una nueva familia, ¿no?, adquiere la empresa, el nombre de Expreso, y volcándolo a retomar los ideales de sus inicios, ¿no? O sea, la familia García Miró, Luis García Miró es el propietario actualmente del diario Expreso, que es el actual director, ¿no? Luis García Miró Helguera, ¿no? Luis García Miró Helguera, él es por decir de alguna forma, la persona que sabiendo los problemas que había sufrido Expreso, ¿no?, adquiere la empresa en el año 2002, y ya vamos a cumplir una década casi bajo la tutela de esta nueva administración, y empezamos de cero, ¿no? Empezamos de cero en el sentido un poco disfrutando de las cosas buenas y también heredando las cosas malas, pero retomando los ideales del inicio, ¿no? O sea, Sebastián Miró también es un intelectual que conoce mucho de tema, es una persona que respeta, digamos, la tradición de un diario conservador. Somos un diario conservador, somos un diario que apuesta por la inversión, ¿no? Un diario que de alguna forma quiere que el Perú sea mejor, y es un diario que de alguna forma también está vigilante de muchos hechos que de alguna forma tienen que ver con el camino y la libertad de nuestro país. O sea, y en ese sentido las cosas han ido bastante bien. Hemos retomado, hemos ganado nuevamente un mercado que tal vez en algún momento lo perdimos, y somos un referente importante, como les decía, para otros países, ¿no? Pasa algo, por ejemplo acá, un terremoto, fácil, países de España, o sea, periódicos de España o de Chile, de Brasil, Argentina, que nos toman como referencia, ¿no? Y la información que nosotros sacamos, en el diario Expreso de Lima salió o eso, ¿no? Claro, entonces igual, nosotros cuando pasa algo en el exterior,
coordinamos con colegas de otros países, ¿no? Y que son realmente muy grandes, ¿no? Y tenemos un sistema de monitoreo a través de nuestra web, o sea, incluso nos leen más fuera, obviamente, en el extranjero. Nuestra web es muy leída, ¿no? A diferencia de otros medios, o sea, porque en el inconsciente de los peruanos en el mundo saben que Expreso es un diario de opinión, es un diario serio, un diario que no ha perdido un valor importante que es la verdad, ¿no? O sea, y en base a eso estamos, ¿no? ¿Okay? Bueno, gracias. Bien.